la costura del hombre. Durante eones, el universo nos miró con recelo, no por nuestras naves, sino por nuestra memoria. Éramos la especie que acumulaba siglos de experiencia hasta volverse imparable. Por eso, el consorcio decidió cosernos. Pero hoy Nico Mora acaba de encontrar el hilo suelto. Estás entrando en La costura del hombre, una saga de ciencia ficción sobre memoria robada y resistencia humana donde el consorcio recortó la vida de la humanidad para impedir que acumule siglos de experiencia. Aquí todo comienza cuando Nico Mora recibe una muestra de sangre imposible que amenaza con deshacer la mentira más antigua de nuestra especie. Capítulo 1. La sangre imposible. Una caja sellada siempre parece rutina, hasta que, al abrirla, el turno de madrugada deja de ser un turno y se convierte en el borde de un abismo. Desperté con la mejilla pegada al escritorio y la marca del borde clavada en la piel. La luz blanca del laboratorio me atravesó los párpados como una aguja. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. ¿Quién era? ¿Qué hora era? Cuando por fin enfoqué, el reloj del panel marcaba las 3:11 de la madrugada. El aire del Instituto Ion olía a desinfectante y metal frío, como si toda la estación se defendiera de cualquier cosa demasiado viva. Mi café llevaba horas muerto. Olía a ceniza húmeda. Me lo bebí de todos modos. Sabía castigo, pero a esa hora uno no busca placer. Busca un motivo para seguir con los ojos abiertos. La nave de carga había llegado 6 horas antes. Traía suministros, restos geológicos, 2 cuerpos de fauna marciana en contención y una caja con 3 firmas, un permiso federal y un nivel de custodia que no combinaba con nada de lo demás. Sobre la tapa, en letras pequeñas, había una frase que me dejó un mal sabor en la lengua incluso antes de abrirla. Patrimonio anómalo. Me llamo Nico Mora. Soy genetista. Trabajo en el Instituto Ion de Medicina Evolutiva, una estación orbital construida para que la ciencia quedara lejos de políticos fanáticos y comités morales. Funcionó a medias, lo suficiente para que pudiéramos investigar, pero no lo suficiente para que nos dejaran descubrir lo importante. La caja tenía escarcha en las esquinas y el sello de la expedición Kadesh. Apoyé la mano en el panel de acceso. El escáner leyó mi pulso, mi retina y el temblor mínimo de mis dedos. La tapa se abrió con un suspiro de gas frío. Del interior salió un aliento antiguo como si hubieran encerrado invierno dentro del metal. Había un cilindro de vidrio reforzado. Y dentro del cilindro una cápsula con sangre, 3 mililitros, suficientes para cambiar un siglo. La etiqueta parecía una broma escrita por alguien sin sentido del humor. Decía muestra humana. El donante tenía una edad estimada de 312 años. Solté una risa corta, la clase de risa que sale cuando algo te asusta tanto que el cuerpo intenta disfrazarlo de ironía. Luego encendí el secuenciador. El brazo robótico tomó la cápsula con una delicadeza casi reverente. Yo no dejé de mirar la pantalla ni un segundo. Primero revisé proteínas. Después la marca silenciosa de la edad en la sangre, ese cerrojo de la vida que en todos nosotros empieza a cerrarse demasiado pronto. Luego miré la costura del tiempo en la replicación celular. Las cifras comenzaron a llenar la pared de gráficos y modelos. A medida que las capas caían, sentí que el laboratorio se volvía más pequeño. No estaba viendo longevidad saludable. No estaba viendo una rareza estadística. Estaba viendo un diseño. En cualquier humano normal, la maquinaria del cuerpo muestra desgaste. Un roce, una pérdida, un cansancio que se acumula década tras década. En aquella muestra, en cambio, el desgaste no aparecía donde debía. No era resistencia natural, era una mano invisible frenando el envejecimiento en unos lugares y clavándolo en otros. Como si alguien hubiera tomado nuestra especie y le hubiera doblado el reloj, con paciencia monstruosa. Apreté el zoom hasta que me dolieron los ojos. Busqué el punto exacto donde el sistema, sin saber lo que estaba confesando, me decía: aquí empieza tu jaula. Y lo encontré. Una secuencia repetida, pequeña, elegante, escondida entre genes normales como una espina finísima en carne sana. No era ruido biológico, no era azar. Tenía patrón, tenía simetría, tenía intención. Tragué saliva con sabor a metal. Tomé una libreta de papel de un cajón. Sí, de papel. La gente siempre se burla de los que aún escribimos a mano hasta que una red cae o alguien decide apagarte la memoria. Anoté el hallazgo con el nombre que me nació sin pensar, bug de sutura. Porque eso era. Una costura sobre nuestra sangre.
una puntada metida a la fuerza sobre el destino humano. Abrí una base de datos médica preespacial. Quería comparar aquella firma con registros antiguos, con leyendas de ancianos imposibles, con monjes que vivieron demasiado, con reyes que parecían atravesar generaciones. El sistema respondió con silencio, luego con un pitido, luego con una alerta roja. Acceso denegado por protocolo de custodia. Lo intenté de nuevo. Denegado. Otra vez. Denegado. No era una restricción del instituto. El sello del rechazo tenía otro sabor, otro peso. Corrí un diagnóstico de red y vi un paquete colgado en una ruta que no figuraba en los mapas civiles. Un nodo sin nombre, un origen que no aparecía en ninguna documentación pública y que aún así parecía tener permiso para mirarlo todo. Federación Antigua, o como la llamaban los pocos que se atrevían a hacerlo en voz alta. El consorcio no era una conspiración de pasillo, no era una leyenda de técnicos paranoicos, era un sello digital observándome desde mi propia consola. Y de pronto, todo encajó de una forma que me dejó helado. Pensé en mi madre, muerta a los 59. Pensé en mi padre, enterrado a los 62. Pensé en mi hermana, que siempre habla del futuro con esa prudencia triste de quien ya siente en la sangre el límite invisible. Pensé algo más. Pensé que nos habían robado siglos. A años luz de mi laboratorio, en una cámara sin ventanas ni amaneceres, otro ser observaba el mismo patrón desde el otro lado del miedo. Sarún no respiraba como yo. Sus membranas vibraban con la luz y ese temblor fino era la única pista de que algo en él seguía vivo. Estaba en la cámara de custodia del consorcio, el lugar donde se decide qué historia merece sobrevivir y cuál debe ser enterrada antes de aprender a caminar sola. La alerta flotaba frente a él. Clasificación: humano. Secuencia: sutura. Nivel de riesgo: despierto. Sarún no sintió sorpresa, sintió cansancio. Había visto aquello antes en otras especies, en otros bordes de la galaxia. Pero la palabra humano endureció algo detrás de sus ojos. No porque los humanos fueran los más fuertes, sino porque eran los más persistentes. Les quitabas territorio y volvían. Les quitabas herramientas y fabricaban otras peores. Les quitabas siglos y aún así seguían intentando recordar. Activó el velo. No era un programa común ni una simple censura de red. Era una presión suave y helada que se metía por las señales limpias, por los impulsos predecibles, por los caminos demasiado ordenados. No te golpeaba como un martillo. Te rozaba como una mano fría apagando luces en la mente. Un zumbido fino en los dientes, una niebla detrás de los ojos, la sensación de que un pensamiento acababa de pasar y no dejó huellas. Sarún abrió un archivo sellado que solo respondía a permisos de crisis. Allí estaba el registro del primer contacto con la Tierra. Creación de la especie humana. Motivo: herramienta de frontera. Luego otra línea. Insurrección. Motivo: acumulación de memoria histórica. Motivo: exceso de continuidad. Motivo: negativa a obedecer. Y finalmente, la decisión. Sutura replicativa, reducción de longevidad. Reducción de estabilidad celular. Duración controlada. No buscaban exterminarnos, buscaban volvernos breves. Una especie sin siglos es una especie que tiene que aprender desde cero una y otra vez. Una especie que entierra a sus maestros demasiado pronto. Una especie fácil de administrar. Sarún cerró el archivo y llamó a un sensor. Ordenó borrar la muestra. Ordenó borrar el rastro. Ordenó capturar al científico. Solo dejó en suspenso la última posibilidad. Si la captura fallaba, entonces fuego. Yo no sabía nada de Sarún. Solo tenía una pantalla roja, una muestra imposible y la sensación de que el aire alrededor se había vuelto más delgado. Mi comunicador vibró. Diego Ríos. Contesté. Nico, Kadesh está celebrando, dijo, todavía sin imaginar dónde estaba parado. Encontraron una cámara bajo basalto. Registros en piedra y un cuerpo. Intacto. No sigas por canal abierto. Le corté. Hubo silencio. ¿Qué encontraste?, preguntó al fin. Miré la sangre, la secuencia repetida, el nombre que había escrito en papel. No es una anomalía, es una costura. Nos recortaron la vida a Diego, y alguien no quiere que lo sepamos. Escuché cómo su respiración cambiaba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Ven en persona. Trae un disco físico.
No traigas escolta. Tardo 15 minutos. Cortó. El laboratorio quedó en un silencio demasiado limpio. Guardé una copia del genoma en un cristal de almacenamiento, otra en una microcápsula, otra, reducida a símbolos simples, en mi libreta. Si la red iba a morir, quería que algo siguiera latiendo fuera de ella. Entonces apareció una ventana en la consola, sin logotipo, sin permisos, sin ruta visible. Solo texto. No publiques. No lo intentes. Devuelve la muestra. Sentí un golpe en el estómago. Escribí: ¿Quién eres? La respuesta tardó un segundo. Alguien que ya vio este error antes. Alguien que sabe lo que ustedes fueron. Alguien que quiere que vuelvan. Se me secó la boca. Luego otra línea. Tienes 5 minutos. Después vendrán por ti. La alarma del pasillo sonó al instante. Las luces del pasillo parpadeaban con esa paciencia de las máquinas. Nunca por error, siempre por aviso. No era alarma de incendio ni de fuga. Era una alarma de protocolo, la clase de sonido que te dice que alguien ha entrado donde no debería. Corrí al cierre manual y bloqueé puertas y ventilas. El laboratorio selló su propio aire. El olor a ozono comenzó a mezclarse con el desinfectante. En la pantalla de seguridad vi 3 figuras avanzando por el corredor sin prisa, con trajes lisos y cascos sin insignias. Se movían con una calma que no era humana. Una de ellas levantó la cara hacia la cámara. No podía verme, pero su gesto parecía decirme que sí. Mi comunicador vibró otra vez. Diego, contesté. No habló, solo respiró. Luego llegó un susurro, un roce, un corte brusco. El pasillo tembló. La puerta principal recibió un impacto. El blindaje aguantó, pero el metal cantó con una nota que me revolvió el estómago. En la cerradura apareció un símbolo antiguo que no pertenecía al instituto y que, sin embargo, mi cuerpo reconoció como se reconocen las pesadillas viejas. La consola escribió sola una orden. Por disposición de la Federación Antigua, Nico Mora debe entregar la muestra a Kadesh. Apreté el cristal de datos contra el pecho. La puerta recibió otro golpe. Y por el altavoz interno, una voz cortés, sin acento y sin ninguna emoción humana, dijo: «Doctor Mora, abra la puerta. No queremos hacer esto difícil». Miré la sangre imposible. Miré mi libreta, miré mis manos temblando y entendí con una claridad que dolía que no venían a detener un descubrimiento, venían a impedir un regreso. Capítulo 2. El velo no toca metal. Aquella noche todavía no lo sabía, pero iba a aprender una regla que el consorcio llevaba siglos intentando borrar. Lo humano sobrevive mejor cuando no delega todo en lo perfecto. No respondí al altavoz. Me quedé observando la puerta como si fuera un animal agazapado al otro lado. La voz volvió a pedirme cooperación con la calma obscena de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Apreté el cristal de datos hasta que me dolieron los dedos. Después lo solté. Si me lo quedaba en la mano, me lo iban a quitar. Miré el laboratorio buscando escondites brillantes, sofisticados, obvios. Los descarté todos. Saqué una hoja de la libreta, escribí la secuencia mínima del bug de sutura y una clave para reconstruirla. La doblé 4 veces, luego otras 4. Después la metí en el borde hueco de mi zapato. No era elegante, era humano. Me acerqué al altavoz y fingí una serenidad que no sentía. Estoy bajo protocolo de contención. No puedo abrir sin autorización médica. «Tenemos autorización», respondió la voz. «Abra». La palabra cayó como una amenaza disfrazada de trámite. En la consola reapareció la ventana sin logotipo. «No negocies. No les creas. Gana tiempo». Escribí con dedos torpes. «¿Quién eres?» «Un amigo viejo». Nada de eso me tranquilizó. Un golpe volvió a sacudir la puerta. La cerradura estaba aprendiendo el patrón de entrada del otro lado. Mi laboratorio, comprendí entonces, no era mío. Solo era un cuarto prestado. Abrí el menú del módulo de aire y busqué la ruta de mantenimiento. El laboratorio tenía un ducto técnico demasiado estrecho para una huida digna, pero suficiente para una desesperada. Retiré la rejilla inferior. Un soplo helado me golpeó la cara. Olía a polvo limpio y metal antiguo. «Doctor», insistió la voz. Última advertencia. Apagué el micrófono del laboratorio para que siguieran hablándole a una ausencia. Me metí en el ducto a rastras. El borde de la rejilla me cortó el codo. El dolor me dio algo sólido a lo que aferrarme. No era una puerta,
me repetí. Era solo un pasillo más angosto. Avancé unos metros y entonces el velo me rozó por primera vez de verdad. No fue una imagen espectacular. Fue peor. Un zumbido diminuto comenzó en mis dientes. Después sentí, detrás de los ojos, la impresión de una mano helada apagando una lámpara en mi cabeza. Durante un segundo olvidé por qué estaba huyendo. Durante un segundo el ducto no fue un ducto, sino el pasillo de la casa de mi infancia. Oí a mi madre llamarme desde una cocina que olía a sopa. Me detuve. La ventana sin logotipo apareció en el visor portátil. No mires atrás. Ellos activan el velo. Escribí. ¿Qué es el velo? La respuesta llegó al instante. Una jaula para tu memoria. Seguí arrastrándome. Debajo de mí, a través de las rejillas, vi sombras moviéndose con una precisión irritante. Aceleré. Salí por una abertura lateral a un cuarto de mantenimiento y caí de costado al suelo, jadeando. El transformador del fondo vibraba con un cansancio viejo. Algo goteaba en intervalos lentos. Más allá, pasos medidos avanzaban sin eco. Había herramientas, rollos de cable, una radio de emergencia, una puerta con un letrero sencillo. Acceso al núcleo de comunicaciones. Iba a correr hacia allí cuando la ventana volvió a aparecer. No uses el canal central. ¿Por qué? Porque ya lo poseen. Aquello me heló más que el aire. El canal central era el orgullo de Ion, la ruta protegida, el camino seguro. Si estaba comprometido, entonces la seguridad había sido una decoración todo este tiempo. Tomé la radio de banda corta, era pesada, torpe, casi arcaica. Me gustó su peso en la mano. Encenderla fue escuchar una estática hermosa, un ruido sucio que ninguna red limpia se molestaría en copiar. Sintonicé la vieja frecuencia de rescate y hablé. Aquí, doctor Nico Mora. Tengo evidencia de intervención genética externa. La Federación Antigua existe. Repito, existe. Encontré un bug de sutura en el código humano. Es un candado. Nos recortaron la vida. El silencio al otro lado me pareció infinito. Luego un chasquido. Después una voz humana, joven y nerviosa. Doctor, identifíquese con código. Di el código de emergencia. Hubo una pausa. La voz cambió. Otra persona había tomado el micrófono. Doctor Mora, dijo alguien con calma de veterano. No diga más. ¿Quién eres? Alguien que ya perdió a varios por hablar. El cuarto tembló. Un golpe sordo sacudió la pared. Luego otro. No venían del laboratorio. Venían de aquí. Alguien había seguido mi rastro. La ventana sin logotipo apareció de nuevo. No son 3. Son 5. Apagué la radio y la metí en una bolsa de herramientas. Abrí la puerta de comunicaciones, entré y volví a cerrarla. El cuarto era más grande de lo que esperaba. Sonaba a ventiladores luchando por respirar. Olía a plástico caliente y polvo eléctrico. Había una consola auxiliar de calibración manual, separada de la red elegante del núcleo. Conecté el cristal, y el velo me golpeó con más fuerza. No fue un mareo común. Fue un tirón desde el centro de la frente, como si alguien quisiera arrancarme un recuerdo con pinzas invisibles. Durante un segundo no supe mi nombre. Vi un cielo rojo, un mar negro, un anciano con ojos jóvenes. La imagen se quebró como vidrio y volví con un jadeo. Golpearon la puerta de comunicaciones. Una vez, 2, 3. No eran golpes rabiosos. Eran golpes de anuncio. La cerradura mostró otra vez el símbolo antiguo. Mi consola escribió sola, entrega la muestra. Entrega el recuerdo. Apreté los dientes. No. Encontré una salida ilegal hacia balizas de navegación externas. Un grito al vacío, pero un grito fuera de sus manos. Puse el dedo sobre el botón. La voz del altavoz, ahora ya dentro de la sala, murmuró. Doctor Mora, se está lastimando. Abra. Presioné, la transmisión salió. Solo una palabra. Sutura, una semilla. La puerta se abrió unos centímetros. El metal chilló. Una sombra cayó sobre el piso. Busqué algo para defenderme y encontré una llave inglesa. La tomé sin convicción, como quien agarra una superstición. La sombra habló con la misma calma perfecta. Muy bien, ahora sí te escucharon. La frase no venía de afuera, venía de mi propia consola. La ventana sin logotipo apareció por última vez y escribió lo que no quería leer.
Ya no es extracción. Ahora es limpieza. Capítulo 3. La sala Faraday. La puerta terminó de abrirse con un gemido lento y el aire del pasillo entró en la sala como una ola fría. Yo retrocedí con la llave inglesa en la mano. No para pelear de verdad, sino para recordarme que aún podía elegir algo. La primera figura cruzó el umbral. Su traje no mostraba costuras visibles. El casco era un vidrio oscuro donde no se reflejaba nada humano. Detrás entró una segunda. La tercera se quedó en la puerta, quieta, como si cuidara el marco de una pintura. Doctor Mora, dijo la del centro. Le pedimos cooperación, levanté el mentón con un orgullo que me sabía mentira. No sé quiénes son. No tienen jurisdicción aquí. La figura inclinó apenas la cabeza. La jurisdicción es un cuento para niños. Entonces el velo volvió a tocarme. El zumbido en los dientes, la mano fría apagando luces detrás de mis ojos. Por un segundo no recordé el nombre del instituto. Por un segundo el rostro de mi madre se deshizo en una niebla sin rasgos. Me aferré al dolor del codo herido. Me aferré a la hoja doblada en mi zapato. Me aferré al peso de la llave inglesa. Metal. Metal no olvida. Mi visor parpadeó. La ventana sin logotipo apareció con una sola palabra. Ahora. Miré arriba y vi el panel de servicio del techo. No pensé. Activé el sistema de supresión de incendios. Una nube blanca e inerte explotó desde las rejillas. El cuarto se volvió ciego. Aproveché el caos. Solté la llave, trepé a la escalera de mantenimiento y arranqué el panel del techo con tanta fuerza que me rompí una uña. Me metí por el hueco cuando una mano enguantada ya surgía entre la niebla. El ducto superior desembocó en una columna de antenas y cableado. El zumbido allí adentro era más fuerte, como si la estación susurrara por sus propios huesos. La ventana reapareció. No aceptes recuerdos regalados. ¿Qué eres? Una voz vieja en un sistema joven. Seguí subiendo. Sangraba por los nudillos. ¿La sangre me ayudó? Era una prueba simple de que todavía estaba en mi cuerpo. A años luz de allí, Sarún observaba mi trayectoria como una línea roja en un mapa estéril. Activó la fase final del protocolo local. Malla de velo. Cobertura breve, barrido de continuidad. Sabía lo que haría. Algunos olvidarían cosas pequeñas. Otros recordarían lo que habían logrado enterrar. Para Sarún, ambos resultados eran aceptables, si impedían que un humano volviera a ser una criatura de siglos. Yo alcancé una compuerta amarilla que decía blindaje electromagnético, acceso restringido. La empujé con el hombro y del otro lado encontré un pasillo angosto forrado de paneles gruesos. El zumbido bajó un poco. Allí el velo parecía perder filo. La ventana me dio la bienvenida. Sala Faraday, blindada para que nada entre. Ni salga. El pasillo terminaba en una puerta vieja de verdad, con tornillos visibles, pintura descascarada y manija manual. Una decisión humana en medio de tanta perfección aséptica. Entré. La sala parecía sacada de otro siglo. Radios analógicas, baterías de plomo, mapas impresos, cajas etiquetadas a mano, paredes rayadas con nombres. No nombres de archivo. Nombres humanos, simples, tristes. Sentí un nudo en la garganta. Allí había gente que se había escondido antes. Gente que había querido dejar constancia de su paso incluso si nadie venía a leerla. Cierra. La voz vino de las sombras, no de un altavoz. Giré y vi a una mujer salir detrás de un rack de baterías. Uniforme de mantenimiento, cabello recogido. Mirada de quien ha sobrevivido demasiado a base de disciplina. Cerré la puerta. Soy Sofía Calderón, dijo mostrando las manos vacías. Esa cosa te estaba usando como faro. Señaló mi visor, donde la ventana sin logotipo acababa de desvanecerse. Pero también te trajo al único lugar donde no puede apretar tan fuerte. Miré las placas de metal, las juntas, las radios mudas. Entonces el velo es real. Más real de lo que nos conviene. Levantó el cuello del uniforme y me mostró un tatuaje mínimo. Una secuencia corta escondida como una broma privada. ¿Sutura? ¿Cuántos saben? Pregunté. Los suficientes para no morir solos, respondió. Los insuficientes para ganar todavía. Algo vibró en el pasillo exterior, un sonido parecido a un escáner buscando latidos. Sofía abrió una trampilla en el piso. Bajamos a un túnel tibio y estrecho, oliendo a aceite y polvo. Mientras avanzábamos me habló sin mirarme. Queremos que termines lo que empezaste sin querer.
Queremos que abras el candado y que lo hagas frente a testigos. Subimos por otra escalera y salimos a un corredor médico. 2 drones flotaban al fondo con luces blancas donde deberían haber sido verdes. Sofía pegó un imán pesado a un panel y ambos cayeron apagados. Siempre metal, murmuró, forzó luego una puerta de custodia médica. Adentro las luces eran azules y el aire mordía como hielo. Había filas de cápsulas y en el centro un compartimento grande con los sellos de Kadesh y al lado, en el suelo, estaba Diego, atado con cinchas blandas, un casco de sedación cubriéndole la cabeza. Respiraba, pero cada inspiración parecía demasiado lejana, como si alguien hubiera bajado el volumen de su existencia. Sofía corrió hacia él. Yo me quedé mirando el compartimento central que acababa de emitir un pitido distinto. No era alarma, era apertura. Eso no fui yo, dijo Sofía tensa. La tapa se abrió con un suspiro y de su interior salió un olor imposible en una estación orbital. Tierra mojada, sol antiguo, piedra calentada por el día. Había una cápsula de estasis dentro, y dentro de ella, un cuerpo humano. No un cadáver, un durmiente. La piel tenía color. El pecho subió, bajó. Yo me quedé sin aire. Entonces, sin abrir aún los ojos, habló. Nico Mora. La sangre se me convirtió en hielo. Nadie en esa sala le había dicho mi nombre. La voz, sin embargo, sonó como si hubiera esperado siglos para pronunciarlo. Capítulo 4. El hombre que no debía despertar. El durmiente abrió los ojos despacio, como si volviera de una distancia tan larga que el cuerpo necesitara recordar primero cómo se habita la luz. Sofía se interpuso entre él y yo. Yo ni siquiera sabía que estaba dispuesto a temer más, que fuera un monstruo, un experimento o la prueba viviente de que todo lo que acababa de descubrir era solo la primera capa de una mentira más antigua. ¿Quién eres?, pregunté. El hombre parpadeó. Se miró las manos, flexionó los dedos, probó el aire. Soy Elías Cade. El nombre me sonó como una piedra vieja golpeando dentro del pecho. Eso es imposible. Y sin embargo, aquí estoy. Se incorporó con la torpeza breve de alguien que ha permanecido inmóvil demasiado tiempo, pero la debilidad le duró poco. En 2 respiraciones ya estaba de pie junto a la cápsula. No se movía como un anciano ni como un hombre recién despertado. Se movía como quien conocía íntimamente el precio de cada gesto. Sofía no bajó la guardia. «Tú abriste esto. Lo dejé preparado», respondió Elías con una calma extraña. Sabía que alguien lo encontraría, y sabía que serían humanos. La puerta de custodia vibró con un impacto al otro lado. Elías no se volvió. Aspiró el aire y frunció apenas el ceño. Ya subieron la malla. Lo siento en los dientes. «¿Qué eres?», pregunté esta vez con más rabia que miedo. Elías me miró y en sus ojos vi siglos y cansancio, pero también algo peor, una certeza que no necesitaba convencer a nadie. «Fui uno de los primeros en recordar demasiado», dijo. «Y por eso inventaron esto para mí». Comprendí la frase antes de comprender sus palabras. Elías no era una excepción aislada. Era el molde vivo, el punto de partida, el cuerpo a partir del cual habían aprendido a vigilarnos, a cortarnos, a cosernos. Sofía dio un paso al frente, pálida. «Entonces eres el origen». «Soy una de las razones», corrigió Elías, «la más incómoda». La pantalla de la puerta parpadeó con el sello del consorcio, por disposición de la Federación Antigua. Elías ni siquiera la miró. Se agachó junto a Diego, rompió las cinchas con una fuerza seca y precisa, y levantó a mi amigo con un cuidado que no cuadraba con la violencia del gesto. Yo recogí el cristal de datos y toqué la hoja en el zapato para asegurarme de que seguía allí. «Lo guardaste en papel», dijo Elías, adivinándolo sin verme. «Bien, el velo odia lo que no puede domesticar». La ventana sin logotipo, dije. «¿Eras tú?». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Era mi eco, un pedazo viejo de mí colgado en sus sistemas, lo suficiente para empujarte. La puerta cedió 1 centímetro. Sofía pegó un imán a la cerradura y consiguió arrancarle unos segundos más. «No tenemos tiempo para lecciones», gruñó. «Entonces escucha la versión corta», dijo Elías, acercándose a mí. «El bug de sutura no es una curiosidad médica. Es la costura principal de una jaula. Si aprendes a romperla mal, matas a millones. Si aprendes a romperla bien, nadie vuelve a cosernos.
El velo me tocó otra vez, más sutil, como una mano helada acariciando el borde de un pensamiento. Vi una sala enorme. Vi humanos de pie frente a alienígenas arrodillados. Vi respeto y terror mezclados. Me clavé las uñas en la palma hasta sentir dolor. Sofía abrió la salida trasera de custodia. «Nos movemos, ahora». Salimos al corredor médico. El aire olía a antiséptico y ozono. La iluminación cambió a un blanco puro que no era de emergencia, sino de casa. Elías avanzaba cargando a Diego con una economía brutal, como si el cuerpo hubiera aprendido durante siglos a no desperdiciar ni un músculo. Cuando nos metimos en un tubo de mantenimiento, Ion dejó de sonar a hospital y empezó a sonar a vísceras metálicas. Cables latiendo, paneles quejándose, el zumbido del velo filtrándose por las juntas. A muchos sistemas de distancia. Sarum vio una anomalía nueva encenderse en el mapa. Elías pronunció el nombre como quien encuentra un fantasma apoyado en la puerta de su oficina. Ordenó activar sensor activo. Una versión más fina, más cruel, del barrido. No un golpe sobre la mente, sino una seducción. El tipo de presión que no rompe primero la memoria, sino la voluntad. En el tubo, la presión llegó como un canto muy lejano. Mis labios se entumecieron. Sentí otra vez la cocina de mi infancia, la voz de mi madre, la promesa tibia de rendirme. Elías se detuvo, dejó a Diego un momento en el suelo y golpeó una banda metálica contra el tubo 3 veces. El sonido fue horrible, feo, humano. ¡Perfecto! La falsa calma se resquebrajó al instante. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía. Un ancla. El velo entra por patrones limpios. El ruido humano le rompe los dientes. Seguimos hasta regresar a la sala Faraday. Allí, apenas cruzar la puerta, vi algo que me heló de otro modo. En la pared de nombres rayados había uno nuevo. Nico Mora. No lo había escrito yo. Sofía también lo vio. Eso no estaba. Elías no pareció sorprendido. Pareció cansado. Cuando un humano ve la costura lo ve de vuelta, dijo. Te marca para que el sistema no te suelte. La radio analógica chisporroteó sola. Primero se oyó una voz conocida. Sofía. No estás sola. Debajo, superpuesta como otra garganta metida en la misma frase, sonó la voz cortés del consorcio. Doctor Mora, gracias por traerlo a casa. Sofía apagó la radio de un manotazo. Nos rastrearon, ¿no?, corrigió Elías mirando a Diego. Los invitamos sin querer. Diego se movió. Abrió los ojos a medias. Sonrió. No era su sonrisa. Elías Cade dijo con una voz que salía de su boca, pero no le pertenecía. Entrega el original. Sofía alzó el imán como si fuera un arma sagrada. Yo di un paso atrás sin querer. Elías me sostuvo con la mirada. Escúchame, si él ya puede hablar así, la limpieza entró. Solo queda una jugada. ¿Cuál?, susurré. La oscuridad cayó de golpe sobre toda la sala Faraday. Y la última frase que escuché antes de que el apagón nos tragara fue la de Diego o de la cosa dentro de Diego, procediendo con protocolo Amanecer. Sigues en la costura del hombre, una saga de ciencia ficción sobre memoria robada y resistencia humana donde el pasado vuelve con rostro humano. Capítulo 5. Amanecer sin luz. La oscuridad no cayó como una avería. Cayó como una decisión. Me quedé inmóvil, respirando despacio, porque en la negrura cualquier error pesa el doble. Escuché a Sofía decir mi nombre en voz baja. Escuché a Diego reír con una garganta prestada. Escuché a Elías moverse como si las sombras fueran su elemento natural. No se muevan todavía, ordenó. Una linterna manual se encendió en manos de Sofía y pintó un círculo amarillo en medio del negro. Allí apareció Diego, atado a medias a una estructura metálica, con la espalda demasiado recta y la cabeza levemente inclinada, como una marioneta bien colgada. Elías se plantó frente a él. No eres un sensor. Eres una boca prestada. La sonrisa de Diego tembló. Protocolo Amanecer confirmado. Sofía chocó sin querer con un rack de baterías. El metal respondió con un sonido grave. Elías golpeó la banda de hierro contra el piso. 2 veces. Diego se cayó de golpe. Aprovechamos el segundo. Lo envolvimos con una manta térmica y cables gruesos. Yo no miré sus ojos. Miré las manos, el pecho, la respiración,
Miré cualquier cosa que todavía fuera Diego. «Ayúdame», susurró de pronto con su voz verdadera. Di un paso. Elías me detuvo con una mano en el esternón. «Eso también es el velo. Usa tu culpa como llave». La máscara volvió a acomodarse en la cara de Diego. «Ahora sabemos que amas», dijo la voz. Sofía, pálida de rabia, preguntó: «¿Qué quieren en realidad?». Diego inclinó la cabeza. «Evitar el regreso». Elías asintió como si escuchara una confesión vieja. «Amanecer no es un protocolo médico», nos explicó. «Es un barrido, un intento de reiniciar la historia humana cuando está a punto de volverse demasiado larga». Señaló las paredes negras de la sala Faraday. «Aquí no entra fácil. Por eso apagaron la luz. Quieren sacarnos del metal». Sofía miró las baterías de plomo, las radios viejas, los mapas impresos, entendió enseguida. «Entonces esto sí sirve. Esto es la ventaja», dijo Elías. «Lo torpe, lo pesado, lo que aún necesita manos». Abrió una caja metálica en la esquina. En la tapa alguien había escrito a mano una sola palabra: sutura. Dentro había un frasco de líquido claro y un inyector de presión manual. Sofía dio un paso atrás. «Eso es terapia germinal». «Es una llave», corrigió Elías. «Un empujón controlado para abrir la costura el tiempo suficiente». La voz en Diego soltó una risa arrastrada. «Van a matarse solos». Elías no le respondió. Me miró a mí. «No es para todos. Todavía no. Primero necesito a alguien que ya vio el hilo y puede sostener el mapa». Me señaló el pecho. «Para ti». Sofía giró bruscamente hacia él. «No. Puede colapsar. Puede abrir demasiada memoria de golpe. Ya está marcado», dijo Elías con una serenidad que daba ganas de golpearlo. «El consorcio ya lo tiene en el registro. Ya intentan doblarlo. Si despierta ahora, puede explicarle el camino a los demás. Si esperamos, lo convierten en puerta». Miré el inyector. Pensé en mis padres muertos, en mi hermana, en todos los funerales que nos habían vendido como parte natural del mundo. «¿Y si muero?», pregunté. Elías sostuvo mi mirada sin crueldad. «Entonces mueres sabiendo que no estabas loco». Y Sofía se queda con el estuche. Y alguien más lo intenta. Sofía cerró los ojos un segundo, furiosa. Luego me miró como si estuviera decidiendo si tenía derecho a dejarme elegir. Yo asentí. «Hazlo». Prepararon el brazo. El aire estaba frío. El metal bajo la silla también. Sofía me sujetó la muñeca con una firmeza casi brutal. Diego, atado al rack, murmuraba frases educadas con otra voz debajo. Elías apoyó el inyector en mi antebrazo. «Cuando venga el recuerdo, no lo rechaces. Guíalo». El clic fue pequeño. El mundo no. No sentí un simple pinchazo. Sentí calor abrirse paso por la sangre. Luego un cosquilleo feroz. Luego la impresión de que alguien hubiera arrancado una cortina detrás de mis ojos. Vi una playa bajo un cielo viejo. Vi hombres y mujeres caminando sin prisa. No porque estuvieran cansados, sino porque el tiempo no los perseguía. Vi manos arrugadas capaces de cargar peso. Vi una cámara inmensa donde humanos de siglos discutían con el consorcio mirándolo a los ojos. Y escuché una frase que se clavó en mí como una verdad previa al lenguaje. No nos diseñaron para obedecer. Nos diseñaron para durar. Volví con un jadeo. La linterna de Sofía me cegó. Elías me estudiaba como si contara mis latidos uno por uno. «¿Qué viste?». «No fue un castigo», dije todavía con el sabor del recuerdo en la boca. «Fue contención. Nos acortaron porque no podían controlarnos de otro modo». Elías sonrió, y por primera vez esa sonrisa pareció menos un triunfo que un duelo antiguo encontrando por fin compañía. «Bienvenido». Diego se agitó. La voz dentro de él chilló como una señal distorsionada. Anomalía confirmada. Procediendo con fase 2, la sala Faraday entera vibró. No la puerta, no un panel, toda la sala. Sofía alzó la cabeza. «Nos van a encerrar por sector y luego van a abrir esto como una lata». Elías no respondió con pánico. Caminó hacia la radio analógica, posó una mano sobre ella y dijo con una gravedad que parecía salirle de más atrás que su propia voz: «Activar semillas, activar amanecer humano». La radio se encendió sola con el temblor de la batería. Una voz anciana apareció entre estática. «Aquí nodo norte, otra, aquí nodo sur, confirmo, sutura».
Luego más nombres que no conocía. Voces dispersas, humanas, despiertas. La sala se llenó de una red que no pasaba por la perfección del consorcio, sino por la obstinación de quienes habían sobrevivido escondidos. «Hay más», susurró Sofía. «Siempre hubo más», dijo Elías. Solo estaban debajo del ruido. La voz prestada en Diego se volvió más afilada. Nodos identificados, iniciando extinción de semillas. Sofía apagó la radio, pero el daño ya estaba hecho. Las semillas estaban despiertas. Y el consorcio también. Elías me tomó del hombro. Su mano pesaba como un juramento. Ahora sí empieza la guerra. Capítulo 6. La ruta que no está en los mapas. El metal de la sala Faraday volvió a quejarse, pero ya no sonaba a golpes de prueba. Sonaba a avance. Sonaba a una herramienta cantando contra la pared con paciencia industrial. Sofía abrió la trampilla del piso. Ruta baja. ¡Ya! Bajó primero. Elías dejó a Diego en el suelo un segundo para acomodarlo mejor. Yo me metí detrás, con el corazón martillándome el esternón. En el túnel inferior el aire era más denso, impregnado de aceite viejo y sudor humano. Mientras corríamos, el velo volvió a tocarme. Esta vez vino vestido con la voz de mi madre. La escuché tan cerca que casi respondí. «Nico, ven». Me detuve medio paso. Elías me agarró del brazo sin mirarme. «No sigas esa voz». Me clavé una uña en la palma hasta sentir dolor. El dolor me devolvió al túnel. Sofía abrió una puerta lateral hacia un corredor de tuberías. Sacó del bolsillo una hoja doblada. Papel real. Líneas hechas a mano. «Tengo un mapa que no está en los mapas». Elías la miró con aprobación. «Los mejores secretos son pesados». Atrás, una compuerta se cerró con un golpe seco. El instituto estaba estrangulando sus propias rutas. Quien hubiera diseñado aquello había pensado en incendios, fugas, motines, quizá nunca en un recuerdo que quisiera escapar. Diego abrió los ojos por un instante. Esta vez vi a mi amigo de verdad. «No lo dejes entrar», susurró. La sonrisa vacía volvió enseguida. Sofía aceleró. Subimos 2 niveles hasta un pasillo de carga. En el techo se encendieron luces blancas una por una. No parecían lámparas, parecían ojos. «No las mires», ordenó Elías. Bajé la vista al piso. Él golpeó su banda de hierro 2 veces y el zumbido dentro de la cabeza retrocedió lo justo para dejarnos seguir. Entramos por una compuerta marcada a mano con una raya negra y un punto del otro lado. El corredor estaba forrado de placas de plomo y malla. Olía a metal muerto y polvo quieto. «¿Conducto muerto?», dijo Sofía, sin sensores modernos. A esa misma hora, Sarún miraba un tablero limpio y perfecto donde las zonas ciegas empezaban a multiplicarse. «Los humanos guardan túneles como guardan canciones», murmuró. Ordenó desplegar sensor de piel. Botas sobre metal. Fuerza física donde el velo no bastaba. Nosotros llegamos a una puerta sin etiqueta con cierre mecánico. Detrás estaba el vaicero. Al menos, eso creía Sofía. Elías dejó a Diego sentado contra la pared. Luego sacó una pequeña pieza de metal, doblada a mano y pesada como plomo. «Una llave antigua», dijo cuando pregunté. La apoyó sobre el esternón de Diego. Sofía colocó 2 electrodos manuales en su cuello. Elías comenzó a golpear la banda de hierro con un ritmo lento. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. El corredor respondió con una vibración sorda. El velo intentó meterme otra memoria falsa, pero esta vez pude reconocerle la textura. Demasiado lisa, demasiado bien iluminada, demasiado obediente. Diego gritó, un grito humano, breve, real. Cuando abrió los ojos, ya no había sonrisa vacía. «Escuchen», jadeó. «El Bay 0 está sellado». «Pero no por el instituto». «¿Por quién?», preguntó Sofía. «Por humanos», dijo Diego, con una vergüenza terrible en la voz. «Humanos que ya no son suyos». Atrás resonó el primer golpe de botas. Ya no venían con voces, venían con cuerpo. Sofía palideció. «Entonces no vamos al Bay 0». Elías la miró. «No al moderno». Diego alzó apenas la mano, señalándome el brazo donde la terapia todavía ardía bajo la piel. Eden se activa con sangre abierta, con replicación despierta, con alguien que lleve el patrón vivo.
No hizo falta que dijera mi nombre. El corredor vibró con otro golpe. La compuerta del fondo cedió un poco. Sofía apagó la linterna. Elias me agarró del hombro. Desde la oscuridad, una voz humana habló con cortesía impecable. Doctor Mora, el consorcio le agradece su contribución. La luz blanca se encendió de golpe. Vi 5 figuras de trajes lisos. Vi rostros humanos bajo los cascos. Y uno de esos rostros era el de Diego. Capítulo 7. Caras prestadas. La visión me atravesó como una descarga. A mi lado estaba Diego, sudando, temblando, apenas recuperado. Frente a nosotros, en cambio, otra cara idéntica sonreía sin emoción. No era una máscara improvisada. Era demasiado precisa, demasiado íntima. Sentí que el aire se volvía vidrio en los pulmones. Sofía levantó el imán. Elias dio un paso al frente con la calma de un muro. «No tienes derecho a usar esa cara», dijo. El Diego falso inclinó la cabeza con una corrección casi educada. «El derecho es una ficción. La utilidad es real». Los 5 avanzaron al mismo tiempo. Sus botas golpearon el metal con la misma cadencia. Aquello fue lo peor. Una disciplina perfecta, dentro de cuerpos humanos. «No miren ojos», murmuró Elías sin apartarse. «Miren manos». Obedecí. Las manos eran correctas y humanas, pero no respiraban con el resto del cuerpo. No tenían la torpeza mínima de lo vivo. El Diego real ahogó un gemido. Yo le toqué el hombro, sin saber si quería sostenerlo a él o sostenerme yo. El Diego falso levantó la palma como quien ofrece un trato razonable. «Entreguen el estuche. Entreguen a Elias Cade. El instituto sobrevivirá». Sofía soltó una risa seca, de puro desprecio. «El instituto ya está muerto. ¿Solo no se enteró? Entonces entreguen su especie al futuro correcto», replicó la copia. Elias sonrió sin alegría. «Futuro correcto», su frase favorita. La copia respondió con serenidad administrativa. La longevidad humana fue un accidente peligroso. La sutura fue una solución. Amanecer será la garantía. Sofía pegó el imán a una placa envejecida del corredor. Las luces blancas titilaron. Los 5 se detuvieron apenas un segundo. El Diego falso frunció el ceño, y en ese gesto mínimo vi algo que el consorcio nunca terminaba de esconder. Asco por el metal tosco, por la irregularidad, por todo lo que no podía someter sin ensuciarse. «Ahora», dijo Elías. Golpeó su banda contra el piso 3 veces. El ruido fue torpe, desagradable, profundamente humano. Sofía aprovechó y lanzó el imán hacia una unión lateral. Se oyó un cierre mecánico cediendo. Una sección del panel se abrió hacia adentro como una costilla secreta. «Entren». Nos abalanzamos al hueco. Sofía fue la última y antes de cerrar, me tomó por la nuca para obligarme a bajar la cabeza. El brazo del Diego falso rozó mi cabello por centímetros. Si esa cosa hubiera tocado mi cara, no sé qué habría sentido. ¿Horror o humillación? El panel se cerró. Quedamos en un conducto angosto donde el aire olía a polvo y aislamiento viejo. Del otro lado empezaron los golpes. Primero pacientes, luego más duros. Y entonces una voz casi amable, usando mi nombre con un cuidado obsceno, habló a través del metal. «Nico, no corras. Solo queremos ayudarte». Por un instante quise obedecer. Elias golpeó una vez la banda y el impulso se quebró. «No le respondas». Seguimos bajando. El conducto giraba, descendía, volvía a girar. Parecía construido para técnicos o fugitivos. Las paredes llevaban marcas manuales, rayas y puntos tallados, como si fueran un lenguaje hecho por manos cansadas. «Esto lleva al eje antiguo», explicó Sofía. «Los anillos que la Federación nunca modernizó». «Porque no los entiende», añadió Elías. Mis recuerdos abiertos por la terapia vibraban al tocar esas placas. Veía fragmentos, manos viejas escribiendo símbolos, humanos riendo con la cara ensangrentada, juramentos pronunciados junto a metales que no existían en ningún catálogo del consorcio. Sofía abrió otra compuerta y entramos a un corredor circular. En el centro había una caja empotrada sin pantalla, con tornillos y una simple ranura. Sofía introdujo una lámina metálica fina y la giró. Un clic profundo recorrió la pared. Se abrió un compartimento. Dentro había una pieza de metal negro y una aguja envuelta en tela. «¿Qué es eso?», pregunté. Elias tomó la aguja. «No es para herirte, es para firmar». «¿Firmar qué? ¿Que sigues siendo tú?», pincharon primero a Diego.
luego a Sofía, luego a mí. Elias no necesitó pincharse, abrió una cicatriz vieja en la palma y dejó caer una gota oscura junto a las nuestras sobre el metal negro. La pieza absorbió la sangre como si la reconociera. El corredor entero respondió con una vibración baja. Una luz ámbar se encendió en el suelo y empezó a dibujar un camino. Eden aceptó, susurró Sofía, y en su voz había algo cercano a la fe. Ahora vienen más fuerte, advirtió Elías. Ya perdieron el juego silencioso. Detrás, los golpes aumentaron. Herramientas mordiéndole el costado a la pared. El consorcio ya no fingía sutileza. La ruta ámbar nos llevó hasta una compuerta circular con rueda manual. Elías la giró con una fuerza serena. Del otro lado, una cámara de lanzamiento antigua nos recibió con aire helado y olor a vacío cercano. Había 2 cápsulas pequeñas y un espejo curvo de seguridad atornillado en una esquina. Lo miré por reflejo, y allí, detrás de nosotros, vi mi propia cara observándome desde el pasillo. No un agente, no un casco, yo, con mi sonrisa, con mis ojos y con una cortesía perfecta que no era mía. Capítulo 8. ¿El espejo miente? Me quedé clavado frente al espejo curvo. Mi doble me devolvió una mirada exacta, pero vacía en el centro, como si alguien hubiera prendido mi rostro sin aprender el cansancio que lo habitaba. Elías me sujetó el hombro. No la mires, demasiado tarde. Ya lo había hecho. Sentí el tirón del velo como un hilo atravesándome el pecho. La copia habló con mi voz exacta, usando mis pausas, mi ritmo, incluso la leve ronquera que siempre se me quedaba de madrugada. Nico, basta, ven. Esto se arregla si cooperas. Diego se quedó helado. Sofía alzó el imán como si pudiera exorcizar un reflejo. Mentira, murmuró. Elías abrió de un golpe el cierre de una cápsula. Dentro, los asientos olían a plástico viejo y a emergencia. Tenemos 2 cápsulas y 4 personas. Una de ellas medio rota. Decidimos ahora. Diego dio un paso al frente, todavía pálido. Yo no soy carga, tú eres objetivo, dijo Sofía. Y ellos ya aprendieron tu cara. Mi doble sonrió desde el umbral. El consorcio no quiere tu muerte, solo quiere tu silencio. Ellos llaman silencio a todas sus jaulas, replicó Elías. La compuerta detrás de la copia tembló y una silueta apareció al fondo. Traje liso, casco oscuro, no humano. Algo en mi sangre la reconoció antes que mi mente. Sarun, o alguien lo bastante alto en el consorcio como para oler a él. La voz salió esta vez del casco, más grave, más antigua. Elías Cade, has prolongado tu anomalía demasiado. Vi la ira controlada endurecerle el rostro a Elías, no la ira ciega. La otra, la que espera. Sofía me empujó hacia la primera cápsula. Adentro, me resistí medio segundo. Elías me miró, no como quien da una orden, sino como quien entrega una responsabilidad. Recuerda esto, la vida larga no es el premio. Es el arma, quise decir su nombre. Quise prometer algo. No me dio tiempo. La copia entró de golpe junto con 2 humanos vacíos. Sofía cerró la cápsula conmigo dentro y se lanzó al asiento de al lado. El vidrio se selló con un chasquido. Fuera, a través del panel transparente, vi a Diego correr hacia la segunda cápsula mientras Elías levantaba la banda de hierro. Golpeó el suelo 3 veces. La luz blanca titiló. Los cuerpos vacíos vacilaron un instante. Elías aprovechó para golpear a mi doble en la cara. La piel se hundió, pero no sangró. Sonó a goma sobre metal. Sarun avanzó. Ríndete. El consorcio no ofrece rendición. Solo renombra la jaula. La ruta ámbar del piso cambió a rojo. Eden había entendido que ya no se trataba de escapar, sino de pelear el paso. Sofía bajó la palanca de expulsión. El golpe me partió el estómago. La cápsula vibró. Los seguros saltaron, y en el último instante de visión, vi a Elías quedarse atrás, firme en medio de la sala de lanzamiento, golpeando una vez más la banda de hierro como si quisiera grabar su latido en nosotros. Luego todo fue negro. Cuando recuperé la vista, las estrellas llenaban la pantalla externa. Un mensaje ajeno a Ion flotaba sobre ellas. Destino bloqueado. Rumbo reescrito por Protocolo Eden. Debajo, una línea final. Bienvenido a la ruta que no existe. Elías se había quedado del otro lado de esa decisión.
sosteniendo la puerta con el cuerpo y con todo lo que sabía. No era una ausencia abstracta. Era el costo exacto de la salida que ahora se abría delante de nosotros. Capítulo 9. La ruta que no existe. Lo primero que entendí al salir del alcance inmediato de Ion fue que huir no se parecía en nada al alivio. La cápsula avanzaba sin luces internas, obedeciendo un rumbo que no figuraba en ningún mapa civil. La voz que nos había redirigido volvió a hablar por el casco con una austeridad casi impaciente. Apaguen todo. Si los ven con luz, los encuentran. Sofía no movió la mano enseguida. Me miró, no buscando fe, buscando juicio. Yo pensé en Elías y en el peso del hierro, en todo lo que había dicho sobre confiar en lo físico. ¿Qué prueba me das?, pregunté al vacío. La respuesta no llegó en palabras, sino en vibración. 3 golpes en el casco, feos, irregulares y humanos. Sofía abrió un pequeño compartimento y apoyó un medidor analógico en la pared de la cápsula. «No es radio», murmuró. «Es contacto, eso me bastó». Bajó el interruptor manual y las luces internas murieron. Solo quedó una línea roja tenue del soporte vital. La cápsula se sintió más fría, más pequeña, más honesta. «Mantengan solo esa línea», dijo la voz, «y no digan nombres». Un tirón lateral nos desvió, luego un golpe seco, después silencio. Al cabo de unos segundos, la compuerta frontal se abrió y entró una bocanada de aire helado. Una figura con traje de vacío viejo se asomó. Casco oscuro, lámpara apagada, mano abierta. «Sigan sin luz», ordenó, «y respiren despacio». Sofía no bajó el perno que había tomado del botiquín de la cápsula. Solo lo apuntó al piso. La figura no pareció ofenderse. Sacó una barra de hierro y golpeó el marco. 3 veces, pausa. 1 vez, pausa. 2 veces. Sofía al fin se dio un poco. «¿Quién te enseñó ese ritmo?». La figura se quitó el casco al entrar. Era un hombre joven, pero con ojos cansados de perseguidos. «Elias Cade». Sentí que algo me ardía detrás de los ojos. «Me llamo Rafa». Solo Rafa. Nos ayudó a salir de la cápsula. Estábamos dentro de un túnel ciego, una garganta mecánica sin luces ni pantallas, solo con marcas talladas en el metal. Rayas, puntos, ritmos, cada ancla, explicó mientras caminábamos, es un humano que decidió no olvidarse. El túnel desembocó en una nave pequeña y áspera, viva de un modo que Ion no sabía hacer. Nada de interfaces brillantes, palancas, medidores, cables reales. Papel pegado en las paredes con listas y horarios escritos a mano. Sofía lo estudió como a un sospechoso. «¿Cómo sé que no eres una cara prestada?». Rafa levantó las manos y mostró las muñecas. Tenía cicatrices de trabajo y un brazalete hecho con trozos de hierro irregular. Ancla de hierro. El velo entra por patrones. Esto se los rompe. Nos dio uno a cada uno. El mío pesaba lo suficiente para devolverme al presente. «Eden no es solo una base secreta», dijo Rafa mientras tocaba un panel mecánico. «Es una forma de moverse sin ser contado». Hizo una pausa. «Pero sí, también hay un lugar al final». Sofía cruzó los brazos. «Necesito hechos». «¿Quién nos sigue?». Rafa señaló un medidor cuya aguja temblaba. «No nos rastrean por radio. Te huelen por firma». «La terapia te abrió la sangre, Nico. Para ellos brillas como una antorcha en un túnel». «Tragué saliva». «Entonces Eden nos va a soltar antes de dejarnos pasar». «¿Eden no es bondad?», respondió Rafa. «Eden es supervivencia». Una alarma muda parpadeó en rojo. Contacto en 40 segundos. Humano intervenido. «Caras prestadas», dijo Sofía. «Y no vienen a negociar». Rafa señaló una palanca grande. «Vamos a pagarlo todo, incluso la línea roja. 10 segundos. Eso nos mata», protestó Sofía. «No, 10 segundos no te matan, te asustan, y el miedo también es humano. Sin señal biológica estable, no pueden fijar el acople». Me miró. Yo asentí. Bajó la palanca. Todo desapareció. No hubo luz, no hubo sonido útil. Solo mi conteo interno y el terror seco de no sentir ni el aire. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 llegó el pánico. En el 7 lo doblé.
En el 8 pensé en Elías. En el 9 apreté los dientes. En el 10 Rafa devolvió la corriente mínima. La línea roja volvió. El aire volvió a ser aire. Afuera se oyó un golpe resbalado como uñas perdiendo agarre sobre metal. «Fallaron», dijo Rafa. La nave se inclinó y cambió de rumbo. En el panel mecánico apareció una sola palabra: jardín. Yo la leí en silencio. Rafa asintió. «El lugar. ¿Y qué falta?», preguntó Sofía, todavía respirando como quien sale del agua. Rafa miró el medidor otra vez. Su color cambió. No acoplaron, pero hicieron algo peor. Sentí un frío vertical en la espalda. ¿Qué? Te marcaron en el intento. Te dejaron un eco. El velo me rozó al instante, ya no con imágenes, sino con un susurro que usaba mi propia voz. Nico. Me apreté el brazalete de hierro contra la piel. Sofía me sujetó la mano. 3 cosas reales: hierro en mi muñeca, aceite en el aire, tu pulso en mi mano. El susurro retrocedió, pero no desapareció. Frente a nosotros, una sombra enorme empezó a delinearse. Un anillo antiguo, cicatrizado, iluminado por luces ámbar y hecho de una terquedad tecnológica que no pertenecía al consorcio. Acoplamos sin ruido. Rafa volvió a ponerse el casco. Aquí adentro no digan nombres hasta que yo lo haga. Y si ven su propia cara, no le crean. La compuerta se abrió. Entró aire cálido, con olor a tierra mojada y comida real. Dimos un paso, luego otro, y una voz humana, demasiado tranquila para ser joven, habló desde la penumbra. Llegaron tarde. El consorcio ya está dentro del jardín. Capítulo 10. El jardín ya está contaminado. El jardín no era un paraíso. Era algo mucho más raro. Una comunidad construida alrededor de una desconfianza compartida. Plantas reales creciendo en pasillos de metal. Carteles escritos a mano. Niños dibujando en una esquina con crayones gastados. Adultos golpeando brazaletes de hierro contra columnas cuando la ansiedad apretaba. Nada parecía improvisado, pero tampoco perfecto. Y por eso seguía vivo. La mujer que nos recibió no dio su nombre. Dio un rol: guardiana, canas, piel curtida por años de luz artificial dura, ojos sin prisa. Se acercó a mí y, sin tocarme todavía, dijo: 3 cosas reales. Respiré: hierro en mi muñeca, tierra mojada en el aire, el peso de mis botas. Asintió. Luego nos llevó a una sala amplia con mesas de madera, herramientas, papeles y personas que llevaban el tiempo encima de otra forma. Había canas, arrugas, manos gastadas, pero en los ojos de muchos vibraba algo que no había visto jamás en un adulto de mi mundo. Continuidad, vida acumulada sin haber sido obligada a apagarse demasiado pronto. Rafa explicó lo esencial. Nico vio la costura. El consorcio lo quiere vivo. Y el eco entró con él. La palabra cayó sobre la sala con un peso físico. Sofía fue la primera en reaccionar. Entonces lo sacamos del jardín. Un hombre de barba gris, manos manchadas de grasa y una calma incómoda levantó la mano. No, afuera lo cazan con paciencia. Aquí todavía podemos intentar algo que solo se hace en el jardín. La guardiana habló mirando una puerta al fondo, marcada con un círculo y una línea. La cámara de anclaje. Luego añadió, y el silencio se volvió más denso. Pero ya está comprometida. Rafa dio un paso. ¿Cómo que comprometida? La guardiana mostró una lámina metálica. Sobre ella brillaba una marca lisa, demasiado perfecta para haber nacido de manos humanas. Un sello del consorcio. No entraron por autopista, dijo. Entraron por corazón. Lo entendí un instante antes de que apareciera el muchacho. Tendría 15 o 16 años. Caminaba demasiado recto. Sonreía con una dulzura vacía. Buenas noches, dijo con la voz educada que ya había aprendido a odiar. El consorcio agradece su hospitalidad. Sofía alzó el lanzador de perlos. Rafa se tensó. La guardiana levantó la mano. No disparen. ¿Por qué? Escupí. Porque si lo matas, el consorcio aprende. Y si aprende aquí, el jardín muere. El chico volvió la cabeza hacia mí. Traigan al marcado al centro. Sentí el eco tirar del pecho. Un paso involuntario me llevó hacia él. Sofía me arrancó hacia atrás con una violencia que me salvó.
No camines, dijo entre dientes. El muchacho sonrió aún más. Tienes disciplina. Será útil en el nuevo orden. La guardiana pegó un imán grande a una columna. El metal respondió con un zumbido grave. 3 longevos que acababan de vacilar respiraron de golpe, como si les devolvieran aire. Anclas, ordenó. La sala explotó en ruido humano. Brazaletes golpeando mesas, columnas, patas de sillas. Ritmos feos, distintos, sucios. El velo perdió forma dentro de la habitación. El muchacho se estremeció y su sonrisa se quebró por primera vez. «Silencio», dijo molesto. Nadie obedeció. Yo levanté la hoja donde llevaba escrita la secuencia mínima. La miré. La comprendí de otra manera. La sutura no era solo una herida. Era una válvula, un candado. Y si algo puede cerrarse, también puede abrirse. Si cortamos el eco, dije en voz alta. Podemos limpiar el jardín. Todas las miradas cayeron sobre mí. La guardiana frunció apenas el ceño. ¿Cómo? Con una ruptura controlada. Abrimos la replicación lo justo, un incendio pequeño. El velo no puede agarrarse donde la sangre está despierta y el ritmo humano la sostiene. Sofía soltó aire por la nariz. Suena a incendio porque es un incendio. Sí, pero controlado. El muchacho, aún tomado por el consorcio, sonrió con una cortesía deliciosa de lo monstruosa que era. Excelente. Muéstrenme cómo. El eco tiró otra vez de mi pecho. Caminé un paso sin querer. La guardiana me sujetó la cara con ambas manos, obligándome a mirarla. 3 cosas reales. Hierro, tierra, tu voz, volví. Llévenlo a la cámara, ordenó la guardiana. Sofía protestó de inmediato. Dijiste que está comprometida. ¿Lo está? Pero quedarnos aquí es muerte segura. El chico soltó una risita suave. Buen intento. El consorcio ya los espera allí. Y entonces comprendí lo peor. No solo nos seguían, nos estaban guiando. Capítulo 11. La cámara que recuerda. Me escoltaron por un pasillo curvo como si yo fuera una chispa capaz de incendiarlo todo. Los longevos golpeaban anclas de hierro contra las paredes a medida que avanzábamos. El sonido se metía por los dientes y mantenía al velo a distancia. No del todo, pero sí lo suficiente. La cámara de anclaje estaba al final. La puerta llevaba el símbolo del círculo y la línea. Y en el borde, el sello liso del consorcio. La guardiana apoyó la mano en el metal. Respiró una vez y se dijo a sí misma, muy bajo. 3 cosas reales. Luego giró la rueda. Entramos. La cámara no se parecía a un laboratorio. Parecía una herida preservada con cuidado. Paredes de metal negro, sin pantallas, sin cables visibles. Una mesa circular en el centro con una ranura en forma de cruz. Nombres tallados alrededor, viejos, casi borrados por el tiempo. Mi nombre estaba allí, y también otro, Elias Kate. Sofía se quedó inmóvil. Eso no debería estar. La cámara no escribe futuro, dijo la guardiana. ¿Solo revela lo que ya estaba en el metal? La puerta se cerró sola detrás, no con un mecanismo elegante, con un cierre mecánico, profundo, casi ofendido. Rafa intentó girar la rueda. No cedió. ¿Nos encerró? No, corrigió la guardiana. Entramos. Yo saqué la hoja de papel y la extendí sobre la mesa. La secuencia me pareció ahora menos una fórmula que una cicatriz dibujada. Si fallo, puedo provocar cáncer, colapso inmune, esterilidad, lo que sea. Lo sabemos, dijo la guardiana. Por eso esto existe, para que el fuego no salga del círculo. Señaló las paredes negras. Metal hecho por longevos, mezclas que el consorcio jamás entendió. Absorben patrón, rompen señal. Sofía miró el sello en la puerta. ¿Y entonces cómo entraron? La guardiana no esquivó la verdad. Porque alguien abrió desde dentro. El eco aprende y abre donde duele. Sentí el tirón en el pecho al oírla. El eco estaba escuchando. La guardiana sacó un estuche con una aguja y otro frasco de líquido transparente. «No vamos a abrirte más», aclaró. «Vamos a cortar el eco». «¿Cómo se firma eso?», preguntó Sofía. La guardiana señaló la ranura en forma de cruz. «Con sangre y con una frase que sea tuya de verdad. No algo que el velo pueda prestarte». Comprendí antes de responder.
La memoria verdadera no era la cómoda. Era la que dolía. Mi madre muriendo demasiado pronto. Mi hermana hablando del futuro con la tristeza heredada de nuestra especie. Todos los entierros aceptados como si fueran ley natural. Extendí el dedo. La guardiana lo pinchó. La gota cayó sobre la ranura. El metal la absorbió. Ahora la frase. Cerré los ojos y busqué un clavo. No poesía. Algo que pudiera sostenerme. No acepto la costura. La mesa vibró. El pulso grave que antes se intuía comenzó a subir por la cámara como si el cuarto entero recordara. No vi una alucinación esta vez. Vi archivo. Vi historia retenida dentro del metal. Elias, más joven, sin canas. Otros longevos a su alrededor. El consorcio enfrente, con su cortesía impecable y su miedo antiguo. La voz de la cámara, o quizá del metal, atravesó el cuarto. Amanecer fue diseñado para borrar. Edén fue diseñado para resistir. El eco en mi pecho gritó como un animal atrapado. Sofía me agarró del hombro. Hierro. Abrí los ojos, volví al cuarto. La mesa emitió un clic. Una aguja surgió de su centro. No la que había traído la guardiana, otra, integrada, antigua, humana. La guardiana palideció. Eso no debía activarse. ¿Qué es?, preguntó Rafa. Tardó un segundo en responder. La opción final. La que Elías dejó por si el consorcio entraba al jardín. ¿Cuál?, susurró Sofía. La guardiana tragó saliva. Ruptura total de sutura. En una sola persona. Para que su sangre se vuelva antídoto. La aguja se orientó hacia mí como un dedo. Al mismo tiempo, la puerta tembló, herramientas del otro lado. Corte fino. Paciencia de depredador. La voz del consorcio llegó desde la vibración del metal. Agradecemos su cooperación. Ahora abriremos la cámara. La guardiana me sujetó el rostro entre las manos. Sus ojos no pedían heroísmo, pedían decisión. Elige. O te abres tú, o te abren ellos. Capítulo 12. El antídoto. La puerta volvió a temblar. El canto del corte del otro lado tenía algo obscenamente profesional, como si la gente que quería invadirnos lo estuviera haciendo con la misma cortesía con la que se rellena un formulario. Sofía fue la primera en hablar. No tienes que hacerlo. Mentía. No por maldad, por amor. Los dos lo supimos en cuanto lo dijo. El eco tiró del pecho con todo lo que le quedaba. Me mostró un futuro limpio, dócil, una versión de mí sonriendo mientras aceptaba la jaula como si fuera paz. Apreté el hierro en mi muñeca hasta sentir el borde hundirse en la piel. Eso dolía, y por eso era mío. Lo hago, dije. Sofía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la rabia que vi en ellos era casi luminosa. Entonces lo hacemos bien. La guardiana dio órdenes cortas. Rafa preparó anclas y medidor analógico. Los longevos reunidos, fuera de la cámara, comenzaron a golpear hierro contra metal con ritmos distintos, sucios, humanos. La cámara respondió con un pulso más fuerte. Me sentaron en una silla de metal al lado de la mesa. No había correas modernas, solo cuero viejo y tornillos. Sofía las ajustó con manos que temblaban de pura impotencia. «No te mueres», dijo, aunque no pudiera prometerlo. «Te sostengo». La guardiana colocó mi hoja de papel junto a la mesa como si fuera un testigo legal. Rafa apoyó el medidor sobre mi pecho. Si cambian latido, respiración u ojos, grito. La aguja descendió, fría, humana. Al otro lado de la puerta, el consorcio habló de nuevo. «No sufra. La corrección es misericordia». Sofía escupió al suelo sin apartar la vista de mí. Misericordia mis botas. La aguja entró. Lo que siguió no fue dolor simple, fue expansión. Como si en mis venas alguien hubiera abierto habitaciones que habían permanecido tapiadas durante generaciones. Vi la costura completa por dentro. No era un solo nudo, ni una única herida elegante. Era una red. Candados pequeños apilados en capas. Sutura de longevidad, sutura inmune, sutura de reparación, sutura de memoria replicativa. Nos habían bajado el volumen entero. Mi cuerpo se arqueó. El medidor pitó. Rafa gritó cifras. Sofía me sujetó la cabeza. 3 cosas reales. Ahora, la boca me sabía a fuego. Hierro. Logré decir. Cuero y tu voz. El eco retrocedió.
No desapareció, se desfondó, se quedó sin superficie donde agarrarse. La aguja se retiró con un clic. Abrí los ojos y el mundo se veía demasiado nítido, no como un milagro, como si de pronto pudiera percibir lo que antes mi propio cuerpo había sido obligado a dejar pasar. El temblor mínimo en la mano de la guardiana, el cansancio acumulado en la respiración de Rafa, la rabia contenida en la mandíbula de Sofía. La puerta se abrió de golpe. Luz blanca, 5 figuras, rostros humanos vacíos, y detrás de ellos el casco oscuro de Sarún. La voz salió del casco con una calma afilada. Observación. La ruptura se completó. No necesité que nadie me dijera su nombre. Mi sangre lo reconoció como se reconoce el origen del daño. Ahora eres el antídoto, dijo. Por eso te llevaremos. Sentí el patrón del velo intentando tocarme otra vez. Lo percibí como una canción pegajosa y ajena intentando meterse en mi ritmo. Lo rechacé. No con magia, con identidad, con un no absoluto que mi cuerpo, al fin, podía sostener sin derrumbarse químicamente. Sarún se quedó quieto un segundo, suficiente para delatar que algo por primera vez no estaba saliendo según su cálculo. Ahora gritó Sofía. La guardiana pegó un imán enorme al metal del umbral. El zumbido grave explotó en la cámara. Los agentes vacíos se estremecieron. Sus sonrisas se quebraron. Algunos cayeron de rodillas respirando como quien despierta del fondo de un pozo. «Tu sangre», dijo la guardiana, y la mesa abrió un compartimento con un frasco y una aguja de extracción. Rápido. El antídoto no era una metáfora. Era eso. Mi sangre. La aguja salió de la mesa, me pinchó el brazo y comenzó a llenar el frasco. Sentí debilidad, sí, pero también otra cosa. La impresión de que la sangre no se iba vacía. Se iba encendida. Sarún avanzó. Los agentes empujaron contra el zumbido del imán. No aguantarían mucho. No pueden usarlo, dijo con su voz administrativa. Aunque lo repartan, el consorcio siempre vuelve a coser. Lo miré a través de la luz blanca y entendí con una claridad muy distinta a la del miedo, lo que era en realidad. No un dios, no un monstruo, un gerente del silencio, un burócrata del control. No esta vez, respondí. La guardiana selló el frasco. Me miró, preguntó sin hablar. Yo asentí. Entonces lanzó el frasco al centro de la mesa circular. El metal lo atrapó, lo absorbió y lo convirtió en señal. La cámara tembló. El jardín tembló. Las paredes negras respondieron como un corazón antiguo reconociendo una orden largamente esperada. Afuera, por los pasillos del anillo, empezaron a alzarse voces, primero confusas, luego llorando, luego riendo con nervios, gente despertando. Sarún dio un paso atrás. Por primera vez no vi control en él. Vi apuro. Demasiado tarde. Susurró. Avancé un paso, apenas uno, lo suficiente para que me viera bien. No, le dije. Justo a tiempo. La puerta de la cámara se cerró de golpe. Metal negro sellando el umbral. Sarún quedó afuera. Dentro, el pulso grave empezó a descender poco a poco, como un corazón que, después de siglos de mordaza, por fin encontraba su ritmo. Sofía me sostuvo cuando las piernas me fallaron. Rafa se dejó caer contra la pared. La guardiana respiró como quien regresa de una guerra corta y demasiado cara. Por un altavoz analógico del jardín habló una voz humana, vieja y tranquila. El antídoto se propagó. La costura se está soltando y el consorcio acaba de perder la llave. No significaba victoria total. Significaba tiempo. Tiempo para respirar sin obedecer. Tiempo para que otras semillas respondieran. Tiempo para que el silencio dejara de ser un lugar seguro para nuestros dueños. Cerré los ojos. Sentí el hierro en la muñeca, la tierra en el aire. El futuro abriéndose como una puerta sin dueño. Durante un instante solo se escuchó la respiración de todos, entrando y saliendo a la vez, como si el cuarto entero estuviera aprendiendo un ritmo nuevo. Debajo de todo había un latido, humano. La señal en la oscuridad. La cámara no se apagó del todo. Bajó el pulso hasta convertirlo en respiración. Como si el metal, después de siglos de guardar dolor, necesitara ahora aprender a descansar. Pero el jardín no descansó. Apenas se abrió la puerta, nos tragó la urgencia. El aire cálido seguía oliendo a tierra mojada y pan recién hecho,
pero ahora también arrastraba llanto, gritos breves, risas rotas, voces llamándose unas a otras con miedo de recordar demasiado. Corrimos hacia los corredores interiores. Vi a un longevo arrodillado con las manos en la cabeza, incapaz de confiar en el cielo. Vi a una mujer llorando sin sonido, mientras una niña le acariciaba los dedos. Vi a un anciano abrazar a su nieta y susurrar con una mezcla insoportable de milagro y duelo. Te vi nacer, te vi morir y ahora estás aquí. Algunos no lo soportaron. El precio no se escondió. Estaba tendido en camas improvisadas, en cuerpos que se habían apagado sin drama, como velas vencidas por una corriente demasiado fuerte. El jardín no celebraba, sobrevivía. La guardiana gritó una sola orden. Anclas, metal. Ritmo. Los brazaletes comenzaron a sonar por los pasillos. Feos, distintos, humanos. El caos bajó un poco. Sofía se movía entre camas repartiendo agua, sujetando hombros, acomodando mantas con una dureza que solo la sostenía a medias. Yo la seguí hasta donde pude. Todavía débil, todavía encendido. Este es el precio, dijo sin mirarme. Sí. No había otra respuesta decente. El eco no se había ido por completo. Lo sentía herido en algún rincón, como un animal arrastrándose. La guardiana me lo confirmó cuando me vio tocar el hierro de la muñeca una vez más. No lo persigas, obsérvalo. Asentí. El jardín entero parecía haber subido de volumen. No en ruido, en continuidad. Lo noté en el aire, en la forma en que los largos silencios ya no sabían a resignación, sino a trabajo, a duelo, a memoria compartida. Entonces un técnico llegó corriendo a la sala de sensores. No gritaba, eso fue lo peor. Quien ya no grita es porque ha aceptado una catástrofe. Guardiana. Los medidores del anillo están viendo algo. Fuimos. El panel era analógico. Agujas, líneas, nada elegante. Todo real. Una de las agujas vibraba con una intensidad que no correspondía ni a energía, ni a tránsito, ni a una firma conocida. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Rafa tragó saliva. Una señal vieja. En mi pecho el eco tiró, pero no hacia adentro, hacia afuera, como si algo enorme nos hubiera olido desde una distancia imposible. La guardiana no levantó la voz. Cierren el jardín. Corten rutas. Apaguen luces. Rafa negó despacio. Ya es tarde para esconder. Tenía razón. En algún punto del anillo, el metal vibró con un golpe profundo, no humano. No era una nave tocando puerto. Era otra cosa. Un peso antiguo frotando su hambre contra nuestra puerta. Muy lejos del jardín, Sarun observó el informe final en una cámara impecable del consorcio. Las pantallas seguían limpias, perfectas, irritantes. Un asistente habló con cuidado. La cámara cerró. El antídoto se propagó. La sutura cayó en el jardín. Sarun no mostró ira, solo un cansancio tan viejo que parecía parte de la arquitectura. Entonces fallamos, el asistente dudó. Si la sutura cae en más mundos, tendremos. Sarun alzó la mano. No digas la palabra, pero ya estaba en el archivo que abrió a continuación. Devorador galáctico. Umbral de activación. Señal de continuidad. El asistente palideció. No era una criatura de cuentos. Era un fenómeno. Una hambre tan antigua que ni siquiera necesitaba odio. Solo detección. Solo ciclo. Solo la búsqueda de civilizaciones cuya memoria hubiera empezado a apilarse demasiado alto. Sarun habló como quien recita una ley de la naturaleza. Cuando una especie deja de morir rápido, la señal sube. Cuando la historia deja de reiniciarse cada generación, algo la huele. Entonces por eso los cosimos, dijo el asistente con la voz temblando. ¿Para controlarlos? Sarun lo miró con un desprecio glacial. No solo por control, por contención. Se volvió hacia la gráfica. La línea seguía subiendo. Los humanos no olvidan, y cuando viven más, no perdonan. El asistente apenas pudo susurrar. Entonces eran un arma. ¿Y un faro? Corrigió Sarun. Miró la línea una vez más y por primera vez en siglos pareció sentir prisa. Activen protocolo Eclipse. Eclipse está prohibido. Entonces reescriban la prohibición. Muy lejos, más allá de mapas y protocolos, algo se movió. No como una nave, como una sombra.
como hambre despertando. En el jardín, el metal volvió a vibrar. Sofía me miró, con el rostro cubierto de cansancio y barro y algo nuevo que se parecía mucho a la decisión. ¿Qué es? Respiré. Sentí el hierro, sentí la tierra, sentí la continuidad encendiéndose en todos los que nos rodeaban. Nos están oliendo. Rafa apretó la mandíbula. Entonces que nos huelan bien. La guardiana se acercó. Tenía aceite en las manos, sangre ajena en las mangas y una firmeza que ya no era la de alguien defendiendo una casa, sino la de alguien aceptando una guerra. El jardín no se esconde, se prepara. Pensé en Elías, no en su muerte, en su idea. La vida larga no es el premio, es el arma. Y entendí al fin lo que venía. La fuga había terminado, lo siguiente era defensa. El universo va a aprender que no se cose a un humano sin consecuencias.